Bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast donde vamos a trabajar y vamos a valorar, sobre todo con deportistas de alto nivel, la nutrición deportiva pues relacionada con el deporte. En este caso nos toca de la mano de los hermanos Ñíguez, de Aarón Ñíguez y de Johnny Ñíguez, que bueno, pues como todos sabemos son y han sido grandes futbolistas, y vamos a trabajar hoy y vamos a valorar sobre todo pues bueno, cómo la nutrición puede ayudar a los futbolistas o han ayudado a las carreras deportivas a estos grandes futbolistas ilicitanos. En primer lugar, ya os he presentado, me gustaría un poco que me comentarais bueno, vuestra trayectoria desde que comenzasteis a jugar al fútbol y hasta ahora, un poquito. ¿Empiezo yo? Empieza tú, Aarón, te ha tocado la China. Trayectoria, ya han pasado muchos años de los inicios. Bueno, empecé en la Academia del Valencia, en el fútbol, en la academia, en fútbol base. A partir de ahí, como profesional, he pasado por muchísimos equipos. Jerez, Almería, Elche, Sporting de Braga, Tenerife, Iraklis, Oviedo, Glasgow Rangers, Celta, Malasia, La Nucía, el Dense, infinidad de equipos. Y alguno me dejaré seguro. Y esa es un poquito mi trayectoria deportiva. Yo actualmente estoy jugando en mi club, en el Club Costa City. Aún sigo en activo, no a nivel profesional, pero bueno, sigo en activo jugando al fútbol. Bueno, mi trayectoria comienza también en el fútbol formativo del Valencia, en la Academia del Valencia, y bueno, he pasado por canteras como Madrid, Español, Villarreal. Luego también he estado en el Ontinyent, Mirandés, Alcorcón. Experiencias he tenido en el extranjero, en Portugal y en Eslovenia. Y bueno, también he pasado obviamente por el club más especial de mi carrera, que es el Elche Club de Fútbol. Y bueno, ya en los últimos años pues ya estuve en el Alcoyano y actualmente estoy en el Torrellano. Torrellano, un equipo de aquí de la Niña de Elche y que bueno, en el cual estoy en mis últimos años disfrutando también de una carrera deportiva que la verdad que estoy orgulloso y que sigo disfrutándola como el primer día. Muy bien, como vemos es una carrera muy extensa, sobre todo... Son muchos años ya. Muchos años ya, no diremos cuántos años tenemos ya todos, pero bueno, lo bonito de todo esto es que creo que estamos hoy aquí porque el club de nuestra ciudad es el que nos unió en nuestros caminos, quizás en temporadas diferentes. Quiero recordar, Aarón, contigo fue en la temporada 2014-2015, que estábamos en primera división, y contigo, Johnny, creo que fue en la 2017-2018, que estábamos en segunda B, o sea que nos hemos visto en muchos contextos, y en ese sentido pues no, agradecer a nuestro club, ¿no? A nuestro club de nuestra ciudad que estemos aquí. Yo la pregunta que os digo es que antes de que nos conociéramos, antes de que uniéramos nuestros caminos, en los clubs que habéis estado, ¿había la figura del nutricionista como tal? Yo en mi caso solo recuerdo al doctor Quesada, que conocí en el Elche, pero antes en el Recreativo de Huelva, dar algunas pautas, algunas nociones de batido, de recuperación, de incidir mucho en la fruta y demás. Pero el nutricionista como tal, yo tengo la mente grabada. La primera vez que nos conocí nos diste la primera charla en el Elche y nos diste un librito, unas pequeñas pautas que teníamos que como estudiar, los cereales, las pastas, qué galletitas podíamos tomar dentro de ese entorno que nos podría venir bien. No conservo ese libro, pero sí que lo recuerdo muy bien. Pero a la pregunta de antes, que yo recuerde, no. Yo realmente tengo recuerdos cuando estaba en las canteras, por ejemplo, de Villarreal, que sí que es cierto que en la residencia había como una especie de chef en las comidas que organizaba un poco de manera muy generalizada todo el tema de la alimentación, de lo que teníamos que comer, pero claro, con la experiencia y con el pasar de los años, cuando vas entendiendo un poquito más este mundo de la nutrición, te das cuenta que era algo muy general y muy generalizado. Incluso también en la cantera de Valencia recuerdo que teníamos pautado ciertos días ciertas comidas y como que el domingo era pues el domingo de fiesta, libre. Pizza, Libre. salchicha, lo que quisiera cada uno. Pero a nivel así más individualizado, como hemos podido trabajar en el Elche conjuntamente,
La verdad es que no recuerdo, o ahora mismo se me escapa, ningún profesional que estuviese también en el staff técnico, y de la importancia que creo que ahora con el tiempo nos hemos dado cuenta que es la figura de un nutricionista, y más en el apartado del alto rendimiento. Claro, claro. Es verdad que ahora mismo sí que está institucionalizado, ¿no?, el nutricionista dentro del cuerpo médico de todos los clubes, ¿vale?, de cualquier categoría, pero es verdad que ha pasado tiempo, ¿no?, en ese sentido, para que pues fuera una figura importante, que muchos otros profesionales pues, bueno, hacían un poco ese trabajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es bueno, ¿no?, que este profesional ayudando al deportista, como ahora vosotros, bueno, pues a valorar. Me gustaría que, porque yo os considero aún deportistas y futbolistas en activo, me comentáis un poco cuál es vuestra dinámica, ¿de acuerdo?, como profesionales en el fútbol, del día a día. O sea, de aquí, por ejemplo, a un día de entrenamiento a un día de partido. ¿Cómo lo hacéis normalmente? ¿Cómo es? ¿Os levantáis temprano, levantáis tarde, que entrenáis por las mañanas? Yo ahora mismo estoy entrenando por las noches, las tardes, noches, ya ha cambiado mucho, pero es verdad que mi día a día durante estos años ha sido bastante pronto. Es verdad que hay un periodo de cambio en mí, en que me gustaba ir a entrenar en ayuno, ahora se llama ayuno, antes era pues no tenía hambre, no desayuno. Iba en ayuno, y otros días en ese proceso sí empezaba a tomarme algo y me empezaba a sentar bien, porque antes desayunaba y me sentía pesado y no me gustaba entrenar así. Entonces, al levantarte, ir al entrenamiento, terminar el entrenamiento, pues sí que tomarte algo después, una pieza de fruta, un batido, un recovery que nos ponían allí. La comida muy importante, porque sí que acababa bastante agotado, y la comida como la principal, la más fuerte, para recuperar. Una merienda, que esa merienda a veces también me la saltaba. Con el tiempo me di cuenta que, bueno, que si el cuerpo te lo pide, pues te lo tienes que tomar. Y la cena un poquito más light. Pero eso era un poco el día a día. Sin, a lo mejor te podría decir lo que considero que es algo mejor para mí o para mi cuerpo, lo que me sienta a mí mejor. Pero eso a nivel genérico era mi día a día. Yo ahora sí que el horario de mi entrenamiento es por las mañanas, y mi estructura del día es, bueno, me levanto por las mañanas, yo realizo mi desayuno, que para mí sí que es importante, porque sí que es cierto que yo sí que lo noto en los días que a lo mejor me he saltado el desayuno por circunstancias. Y lo primero que hago al levantarme es una cosa que vengo realizando yo creo que un par de años, es hidratarme con... Suelo tomar 2 vasos de agua en ayunas, nada más levantarme. Creo que después de escuchar a muchos profesionales, después de estar tanto tiempo como deshidratado, creo que es un buen hábito, y creo que lo he instaurado en mi día a día, y creo que sí que me viene bien. Y bueno, luego desayuno, y lo que sí que intento es dejar un margen de tiempo hasta el entreno. Sí que sé que está muy en el día a día de muchos deportistas, que no le dan la importancia a los timings de la ingesta de alimentos, en este caso de las comidas. Entonces yo intento dejar 3 horas aproximadamente. A veces no puedes por la logística en tu casa con niños y demás, y el estrés de por la mañana, pero bueno, intentas dejar un margen de 2 horas y media, 3, hasta que empiezas tu entrenamiento. Luego termino el entrenamiento, y sí que es cierto que voy variando. Si son días de más intensidad, sí que tomo una pieza de fruta y un recovery que tengo de una marca de suplementación, y los días menos intensos pues simplemente tomo agua y poco más, y me hidrato. Y luego llego a casa, y en mi horario de mediodía, sobre las 2 aproximadamente, realizo mi comida de mediodía. Luego por la tarde no suelo merendar, me tomo simplemente un café, y por la noche sí que varía en función de lo que me toca al día siguiente. Es decir, si va encarado a competición, que es un partido, sí que intento tener un periodo de 2 días de carga de hidratos, ya sea bien pues patata, boniato, arroz o pasta. Intento alternar, y me gusta hacer 2 días antes, porque sí que es cierto que con el paso del tiempo me he dado cuenta que no es la comida previa la que te da la energía del partido. Cosa que yo, cuando era más joven y tenía menos experiencia, pues pensaba, bueno, pues si juego a las 12, lo que como a las 10 es lo que me da la energía. Y como te digo, después de escuchar a la gente que sabe y a los profesionales de este apartado, pues me he dado cuenta que realmente las ingestas de la noche anterior o días previos son las que te va a dar la energía. Entonces, bueno, lo estipulo así más o menos en rasgos generales.
Yo la verdad es que estoy muy orgulloso de escucharlo porque se nota que hay un aprendizaje y una base. O sea, que habíamos hablado mucho y muy bien sobre las reservas de glucógeno, de cómo almacenamos esos hidratos de carbono durante la semana, pues para luego a lo mejor quizás entrenar en un estómago vacío, que es lo que se llama en ayunas, pero que realmente las reservas de glucógeno las tenemos muy bien, o antes de un partido, y también tocando el tema de la hidratación. Y como hemos visto, pues bueno, cada uno de vosotros tenéis vuestras individualidades y en ese sentido, bueno, pues os adaptáis muy bien. Y eso es un aspecto que hay que destacar, que estáis dentro de un equipo, pero que cada uno tiene unas necesidades individuales que hay que valorar en ese sentido. ¿Cómo habéis notado, o habéis notado que ha cambiado la nutrición en el fútbol desde que erais jovencitos hasta ahora? Es decir, la nutrición aplicada al fútbol, ¿creéis que ha cambiado en algún aspecto? Sí, para mí, por supuesto, antes era una pieza que no... un departamento que no existía, y ahora creo que es clave para un buen funcionamiento del deportista de élite. Y en un grupo como es un equipo, es importantísimo. Y creo que es fundamental, o sea, es fundamental para el rendimiento del deportista de élite, y ha cambiado en 10 años totalmente. Sí. Yo la verdad es que he visto unos avances y unas mejoras muy grandes a nivel, como te digo, de lo más general que he visto o que ahora analizo con el tiempo en canteras, como te decía, del chef que daba pautas generales, hasta el día de hoy que ya te hacen pruebas de hidratación a través de la orina. Es decir, ahora se ha individualizado mucho, se ha adaptado todo mucho a estudiar cada caso, a cada jugador lo que necesita, el que tenga su botellita con la hidratación que necesita cada deportista, el que tenga que tener diferentes tipos de alimentos o que ingiera diferentes tipos de alimentos. Yo creo que se han dado pasos muy, muy grandes y a la vez, como hemos comentado, creo que es motivo de satisfacción de que esta apartado de la nutrición tan importante en el alto rendimiento que vaya creciendo y que se vaya instaurando de manera más individualizada y más concreta en los deportistas. Vale, porque a lo mejor, no sé, quizás habéis visto, por ejemplo, todo esto que habéis comentado, que sin duda es un avance. Cuestiones que antes a lo mejor nos hacían, o sea, dar geles a medio tiempo a un jugador, a lo mejor antes era impensable ese tipo de suplemento, ¿no? Y ahora como que es algo normal. No sé si eso también os habéis dado cuenta o esa cuestión. Sí, cuando nosotros empezamos no existía nada de eso. Yo recuerdo el Sevilla, que era el primer sobre que dio por allí, cuando yo estaba en el Jerez, y dio ese sobre. Hasta yo, durante los tiempos, a la media hora así, tomarme una pasta de dátil, que era dátil con nueces, para el tema, intentar evitar el tema, porque he sufrido mucho de calambres. Entre la hidratación y ese dátil con nuez, creo que era algo fundamental para yo eliminar esos calambres que he sufrido durante toda mi carrera. El dátil es de nuestra tierra. Eso es lo bueno. O sea que hay que ponerlo en la mesa. Y una cuestión que vosotros la habéis sufrido es cuando quizás pues haya un exceso de partidos, unas exigencias muy largas del calendario del futbolista. ¿Creéis que la nutrición puede ayudar en este sentido a estos pues, eventos tan largos que muchas veces se prolongan? Pues, bueno, imaginaos en el fútbol profesional, ¿no? Copa del Rey entre semana, partido de liga regular el fin de semana, y luego, bueno, pues aquellos futbolistas que tienen que luego que jugar con selecciones y tal. ¿Creéis que la nutrición ayuda a esto? Para mí es clave, es un apartado fundamental en la recuperación entre partidos, y más si la periodicidad es menos de 72 horas, tienes otra nueva competición que pones al cuerpo otra vez en estrés máximo. Entonces, si no has hecho bien una recuperación o has recuperado bien de esa fatiga, no vas a estar en las condiciones ideales para encarar el partido. Y como estamos viendo en la actualidad, muchos deportistas quejándose de muchos partidos seguidos, porque llega un momento que el cuerpo lo pones al límite, y incluso pautando la nutrición muy individualizada y concreta a cada jugador se puede llegar. Entonces, el estrés que genera la competición, pues bueno, saldrán y seguirán saliendo estudios para analizar esa cuestión, para poder acometerla de la mejor manera, pero creo que la nutrición, como te digo,
es un pilar fundamental para recuperar lo antes posible y creo que cada vez los deportistas son más conscientes. Entonces, ¿creéis que es como un salvavidas o como un escudo ante esto? Yo diría que es un pilar fundamental, pero no diría que es lo único tampoco. Diría que la nutrición es clave, pero también luego hay también formas de recuperar a nivel del apartado de fisioterapia, del apartado de estrés, el apartado de dormir bien, pero uno de los pilares básicos que yo puedo englobar de esas partes que te he comentado es la nutrición. Si la nutrición no la haces bien, va a condicionar obviamente las otras partes. Para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Para evitar fatiga, descansar bien, levantarte con más energía, recuperar mejor, evitar cansancio mental. Para mí, o sea, yo lo he notado, el cambio lo he notado, porque hoy en día soy vegano, y lo he notado en la fatiga, en la recuperación, en levantarme con más energía, recuperar el postpartido de una forma espectacular. Antes tardaba 2-3 días en recuperar. Cuando hablamos de nutrición, yo sobre todo en mi caso, la hidratación para mí es, te diría, el mejor suplemento. Hidratarse. Sí, porque bueno, ahora abordaremos un poco la cuestión que ya has adelantado sobre los calambres que tenías, o las malas rampas, en ese sentido. Pero bueno, es verdad que la nutrición también, cuando te comentaba que era un salvavidas, un escudo, quería indicarlo como no lo único necesario, porque está claro que establece un vínculo, sobre todo multifactorial, con otros profesionales, el médico, el podólogo, el fisioterapeuta, el adaptador, etcétera, sino un poco es ese seguro de vida para prolongar la vida del jugador, la vida profesional del jugador. Creo que eso, vosotros que tenéis mucha experiencia en ello, porque supongo que habréis notado que con el paso de los años quizás cueste más recuperar, hay más riesgo de lesiones. ¿Creéis que la nutrición puede ser eso, un seguro de vida desde etapas jóvenes hasta el periodo en el que estáis? Yo sinceramente ojalá hubiera tenido los conocimientos, y siempre lo hablamos, parecen tópicos, ojalá hubiera sabido toda esta información, hubiera estado rodeado de estos profesionales en el apartado de nutrición antes, porque yo antes consideraba unas cosas que eran buenas, que me he dado cuenta con el tiempo que no hacía bien. Entonces realmente yo, con el paso del tiempo, como tú dices, y cuando va ganando edad, intentan minimizar todo lo que no te viene bien para recuperar, para estar en mejores condiciones, estar mejor físicamente, porque obviamente cuando va ganando edad, pues ya sabemos que tienes que ir hilando mucho más fino para estar en las condiciones óptimas que te exige la competición. Entonces yo me he dado cuenta que con el tiempo todos esos apartados, si no los cuido, los voy a notar mucho más que cuando eres joven, que lo puedes suplir con otras cosas. Entonces yo ahora mismo intento, como te digo, hilar muy fino en el apartado de nutrición y todos los apartados que rodean al deportista, y me he dado cuenta que realmente es muy efectivo y que ojalá hubiera tenido este conocimiento antes, como te digo. Totalmente de acuerdo. O sea, para mí es que la nutrición cobra una importancia vital en el día a día de cualquier persona. Claro, pasa que lo que ha dicho tu hermano, Johnny, es también una cosa que a veces a los jóvenes, pues bueno, pero ojalá hubiéramos sabido, ¿no? Hubiéramos tenido esas herramientas antes, pues para poder un poco en este sentido. ¿No? Yo al hilo lo que comentas, aprovecho y digo que realmente el joven no se da cuenta o no lo percibe de esta manera, porque no sé si por la edad, realmente no sé decirte cuál es la tecla, pero tú antes igual te comías un paquete de chucherías, jugabas un partido y decías, si marca 3 goles, me va bien. Y al día siguiente das un avión, claro, recuperas genial, claro, y no das esa importancia. Pero esa queda la frase de, a pesar de haberlo hecho mal, te salió bien, ¿no? Correcto. Pero no es a razón de eso, me salió bien, que a veces es la confusión. No le das importancia y bueno, lo das como algo natural. Pues bueno, me he comido esto y me ha ido bien, pues no pasa nada. Pero con el paso del tiempo sí que salen a relucir cosas que tienes que controlar muchísimo más. Como te digo, que van pasando los años y el deportista, pues yo creo que también es más consciente que se tiene que cuidar más para alargar su carrera deportiva, y en este caso yo personalmente me he dado cuenta que si con mi edad estoy jugando es porque creo y considero que estoy haciendo cosas bien, que he ido aprendiendo para estar en condiciones, como te digo, óptimas de poder seguir jugando.
¿Y vosotros creéis que, por ejemplo, que en el fútbol siempre ha habido como una especie de retraso en adquirir ciertas cosas que en otros deportes, en otras disciplinas ya lo habían hecho? Por ejemplo, hablo de la nutrición, porque qué duda cabe que en ciclismo, que en atletismo, la nutrición siempre como que ha estado detrás. Y parece que al fútbol le ha costado arrancar, ¿no? Porque ya decíais que en ese sentido, pues hasta que no hubo una figura de un nutricionista, pasaron como muchos años en vuestra formación y tal. ¿Creéis que pasa eso en el fútbol porque hay algo cultural? Sí, como tú has dicho, creo que cultural sí que tiene que haber algo, y es verdad que el fútbol es un deporte de equipo y es un poco más complejo. Para mí es un poco más complejo, que al final todos los deportes, o la mayoría de deportes así que se destacan más, es individualizado y trabajan con su propio soporte técnico individualizado para ese deportista. En una empresa como es un club de fútbol, pues lo que queremos es un rendimiento inmediato, y a lo mejor esa economía no se estima a una figura tan importante como es el nutricionista. Sí que el futbolista, que va un poquito más avanzado, está bien rodeado, pues le dicen, el asesor le dice, lo importante es tener un buen fisio, un redactador, un nutricionista o un psicólogo, que ahora ahí está muy de moda, pero un poco va por modas. En ese momento yo creo que era muy complicado escuchar a un nutricionista. Tú le dices, no tengo un nutricionista, te miraban raro, te miran como, ¿qué estás diciendo? Ahora ya no, ahora ya es el quien no lo tenga, o sea, si el club no te da ese soporte, que no trabaje hoy en día con un deportista de élite, con un profesional, es raro, ha cambiado todo. Entonces, pero es verdad que en ámbitos generales el deporte del fútbol es un deporte más complejo para mí que el resto de mujeres, porque lo he vivido en primera persona, pero creo que son muy reacios a muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano, totalmente, y añadiría que a lo mejor, no sé, estoy pensando ahora lo que se me viene a la mente, que igual la figura del futbolista, nuestro ídolo, a lo mejor no ha tenido esa... lo hemos idolatrado tanto que lo que ha hecho es lo que está bien. Claro. Entonces, yo creo que tiempo atrás pues hemos tenido ídolos todos de pequeño que a lo mejor no eran los mejores ejemplos a nivel de hábitos. Entonces era como, bueno, pues si Romario marca goles y hace esto... No digas nombre, no entonces, bueno, es una reflexión que he hecho así rápidamente, que creo que a lo mejor los ídolos que teníamos no eran el mejor espejo donde mirarnos por hábitos, no por condiciones ni juego. Qué importante es entonces reflejar, ¿no?, a cara a la sociedad, pues figuras tan importantes, ¿no?, como hacéis vosotros a nivel, por ejemplo, provincial, nacional, o otros a nivel ya más internacional, de cara sobre todo pues a los jóvenes, ¿no?, que al final pues, copian un poco lo que ven en ese sentido. Me gustaría ahora un poco focalizarnos en la parte ya más de lo que es la nutrición aplicada al deporte, y en este caso en el fútbol. ¿Qué suplementos utilizabais a menudo? Luego iremos a por los raros. Normalmente en vuestra carrera profesional. Ya sabemos que la suplementación cumple un papel que muchas veces es el complemento, por eso se llama suplemento, que la base de la alimentación, y hemos estado viendo un poco que la estáis dominando muy bien, desde la perspectiva vegana o desde la perspectiva omnívora, cualquiera de ellas es válida para el alto rendimiento. Y en ese sentido, ¿qué suplementación, qué aporte más habéis dado en vuestra carrera y que con frecuencia utilizáis y que incluso estéis utilizando ahora? Ahora mismo sí que recuerdo la proteína, la creatina, la glutamina que estoy tomando de hace ya unos 8 o 9 años, la B12 porque me suplemento con ella al ser vegano y demás. Pero ahora mismo sí que recuerdo son esas las que te diría principalmente. Alguna me dejaré seguro, ¿no? Pero creo que esas, no sé... Yo, sí, las que ha nombrado él, porque yo tampoco, no soy partidario mucho de la suplementación, considero que es para una ayuda o un complemento. En momentos específicos, ¿no? De una carga de entrenamiento alta y demás. De alto rendimiento, pero que, como, bueno, tú nos podrás decir que realmente es esa ayuda que a lo mejor necesita en un momento dado un deportista para algo de alto rendimiento, pero yo en mi caso sí que es verdad que intento tomar un suplemento que viene con proteína y creatina a la vez. Y sí que es verdad que en los últimos años el tema del descanso he tenido más incidencia. Bueno, aparte de que cuando eres padre, pues bueno, el sueño es algo más complejo. He estado tomando también magnesio por las noches.
Y la verdad es que ahí sí que he tenido, creo que lo he notado, el tema del descanso y poco más. Y bueno, sí que es verdad que antes de los partidos suelo tomar cafeína, una pastilla de cafeína para el tema de la activación. Por ejemplo, en el último documento de consenso de la UEFA, que salió por el año 2020 o 2021, no recuerdo bien, donde estaban todos los doctores de las distintas federaciones nacionales de Europa y muchos investigadores, y creo que, que es una ayuda que pueden venir bien. Y luego, como muy bien habéis comentado, hay suplementos individualizados. Por ejemplo, cuando se sigue una dieta vegetariana o vegana, la suplementación de B12 está más que aconsejada, es casi obligatoria. Y en esas situaciones viene bien. No os habéis focalizado mucho en las isotónicas, supongo que os hubiera traído. Sí. Porque creo que es un suplemento que es clave. Lo que pasa es que como ya es tan rutinario, ¿no? Rutinario, está metido como que, algo más, sí, ¿verdad? Claro, pero sí. La bebida isotónica creo que es una parte de eso. Yo recuerdo un momento puntual de tú mandarnos a un sitio específico aquí de Elche para intentar encontrar unos valores que entraban en este tiene que ser esto, y mándame y pasarte la foto. Y recuerdo ese isotónico de limón. Ir a buscarlo. Sí, no voy a decir la marca, pero sí, porque era uno de los mejores. Ahora hablaremos. En ese momento, Sí, recuerdo de isotónicos, ir a buscarlo. Bueno, qué importante es sobre todo conocer los valores nutricionales de muchos suplementos, sobre todo pues, por seguridad, en ese sentido, y por el otro lado, pues para ver si tiene su eficacia. En las bebidas isotónicas hay que tener en cuenta pues, el abanico de hidratos de carbono que ofertan, la cantidad de sodio que puedan tener, y sobre todo pues por la cuestión que ahora avanzaremos en ese sentido. A ver, recuerdo que la problemática que más tenías cuando volviste a contactar conmigo después de habernos separado del Elche fue que tenías multitud de calambres que te dejaban seco a mitad de partido, a minuto 70. Cuéntame. Eso es mi calvario. O sea, yo he intentado, desde dentro de mi conocimiento, hacer todo lo posible para que mis partidos durasen más de 70 minutos. O sea, era una pelea constante. O sea, minutos 60-70 yo recuerdo evitar sprints porque yo sabía que tenía 10-11 sprints grandes y si tenía que defender, porque yo jugaba de extremo en banda, si tenía que defender ya me queda uno menos y entonces no voy a estar tan activo con balón. Pero lo he sufrido mucho, minutos 60-70, calambres hacia arriba y no encontrar el motivo. Tomamos bebida de pepino, mucha agua, dátiles, nueces, todo intentando tal. Hasta llegó un momento que pude jugar hasta una prórroga. Y eso fue una felicidad absoluta. O sea, poder jugar un partido sin estar pensando constantemente que si una carrera me va a afectar demasiado y me va a dejar ya, pues oye, que es la última que me queda. Eso yo lo he sufrido mucho y lo he pasado muy mal. Hasta dar con que creo, porque cada uno quiere un cuerpo demanda unas cosas. Y yo en mi caso, pues reunir a lo mejor, pues sobre todo hidratación, creo que ahí incidí más. Una cosa parece que ya están por hecho. Da igual, comer bien, hidratarte, o sea, comer bien, alimentarte bien, la suplementación y quizá dejaba lo más importante que era el agua, la hidratación. Y en ese momento creo que incidimos mucho en el agua, el control del agua que bebía. Sí que es verdad que cuando empecé contigo, la orina, de qué color era la orina, pero eso era ya cada 10 minutos tener que ir al baño. Pero eso me dio pues poder rendir a buen nivel 90 minutos. Claro, y lo he pasado muy mal. Hay un desequilibrio electrolítico en ese aspecto que afinamos un poquito con una... También es verdad que sudaba mucho, entonces cada uno tal, un isotónico que tuviese sodio, no sé qué tal, y dar con esto y dar todo, con todos los factores para después decir, he podido jugar un partido. Sí, toma de electrolitos antes, en el calentamiento y en el descanso. Exacto, y yo me acuerdo que en el minuto 25, cada más o menos la mitad de cada parte tomarme un gel, dátiles, nueces y tal. Y llamarme loco, o sea, pero este chaval ¿qué hace, no? Si a mí me iba bien y me funcionaba, es que estaba en un plan que da igual, dime lo que sea por favor, pero no te puedo tener calambres. Claro, lo que es importante es eso, sobre todo para a nivel psicológico, ¿no? Que eso es una cuestión también que a vosotros os afecta para poder afrontar los partidos de una forma pues, adecuada. Sí, eso es lo que iba a comentar, que al final, viendo el caso de mi hermano, muchas veces también la presión o el estrés que le generaba el sentirse de que hasta cuándo voy a llegar o está cerca ese minuto de que ya no voy a poder más y el partido demandaba otras exigencias. A lo mejor yo desde mi desconocimiento y mi ignorancia, pues, bueno, ahora analizas con el tiempo y dices igual ese estrés que le estaba generando la alimentación o el sentirse mal
no era problemática solo de la nutrición, cosa que sí que se le ayudó muchísimo a poder llevarlo, pero también, como él ha comentado con anterioridad, esa situación psicológica en su cabeza de pensar, ostras, me va a volver a suceder, va a ser reincidente, voy a volver a caer. No sé si eso también afectaba, pero creo que es una parte fundamental que también estamos evolucionando mucho, el apartado mental, y bueno, creo que también es otro motivo para estar felices de que se está desarrollando y cada vez tiene más incidencia. Es que los partidos iban a pensar con el tema psicológico. Yo pensaba, en 60 minutos tengo que demostrar que puedo estar para el siguiente partido, tengo que hacer un buen partido. Tenía pues esos 60 minutos, y entonces ese estrés, esa exigencia, pues seguramente era otro motivo más que estás en tensión. Entonces bueno, luego he sufrido demasiado el tema de los calambres. Claro, que esto es una cuestión primordial. Miraba hasta el césped, si estaba pesado o no pesado, si tal, no sé qué. Ya eran paranoias. No pasábamos mal. La cabeza, lo que hablamos. Lo que es importante es poner un poco a una situación, buscar a ver la clave, que muchas veces, claro, cuando no damos con la clave, nos vamos formulando situaciones o hipótesis que a veces son descabelladas, como acabas de decir con el césped, pero que al final son unos pequeños detalles, era ajustar sodio, ajustar hidratación y fuera, ¿no? Entonces, y otras cuestiones, bueno, pues hay gente, por ejemplo, futbolistas que ya sabemos por los medios que a lo mejor tienen muchos problemas gastrointestinales y vomitan, y eso también es un calvario psicológico que, como muy bien dices, Johnny, creo que cuando a mí me dicen cuál de los profesionales de un cuerpo médico tiene mayor importancia en el deporte, para mí, el psicólogo, la psicología, porque si no hay buena psicología mental, ni entrenas bien, ni comes bien, ni duermes bien. Yo creo que esa parte, desde mi punto de vista, necesitáis tenerla bien. Para mí es un conjunto de todos son necesarios. Algunos a lo mejor para mi hermano, unos específicos lo necesitan más, o mejor yo otro, pero hoy en día lo que hay, lo que el deportista tiene, que lo aproveche porque es espectacular. Y ahora los ejemplos, a lo mejor antes no, para los ejemplos tenemos Messi y Cristiano. No se lesionan nunca, compiten con 40 años, son los mejores, juegan. Ahora el ejemplo para los mejores, es el mejor ejemplo para los jóvenes. Exactamente, el seguro. En todos los ámbitos. El seguro, ¿no?, de vida, que puedan tener todos esos aspectos bien controlados, ¿no? Correcto, yo creo que con la evolución de los años, como hemos dicho ahora, los profesionales tienen ese equipo detrás, multifactorial, y que realmente trabajan muchos aspectos que le hacen jugar a esas edades. Antes veíamos que habían jugadores que se retiraban con 30 años. Y nosotros, qué mejor que nosotros lo sabemos, por ejemplo, con nuestro padre. Y cada vez se alarga más la carrera por algo, no es casualidad. Es porque a lo mejor controlan más aspectos en el apartado del rendimiento que hace unos años. O sea, que es el ejemplo claro, ¿no?, que se ha visto, ¿no?, que quizás a lo mejor tenemos que tener a vuestro padre, que fue un mítico también del Elche Club de Fútbol, para que pueda evaluar un poco los cambios que han habido, ¿no?, que se quedaría asombrado. Muy bien. Oye, ¿ha habido algún partido o temporada en la que os disteis cuenta de que el plan nutricional realmente marcó la diferencia? Ese apartado. Yo en mi caso es en la temporada con el Tenerife y con el Oviedo, que empiezo a entrar con un nutricionista individualizado con él, y yo a nivel individual, pues a nivel físico, como deportivo también un poco de la mano, pero a nivel físico es cuando mejor me encontré en esas 2 temporadas. Bueno, también yo te solucioné el problema de los calambres. Empezaste ahí, pero quiero decir que ahí no estaba tanto pensando, ahí ese inicio, claro que eso son 2 temporadas después de ese conocimiento y esa transición. Ya busco por mi parte a alguien que lo necesito a mi lado día a día, no el club. Claro. Y tú empezaste por ahí, es que fue en el Elche contigo de la mano, y a partir de ahí, pero a raíz de la pregunta, creo que esas 2, ya como ya estaba más tranquilo porque no tenía que pensar tanto, ya lo tenía automatizado el tema de la nutrición, la hidratación, etc. Te encontraste un efecto causa. Sí. Bueno, yo pienso que cuando te das cuenta más en el apartado de nutrición que tiene más relevancia es cuando vas subiendo el nivel. Y yo cuando entro en segunda división y es mi primera temporada, me di cuenta que tengo que controlar muchas más cosas para competir con compañeros, con rivales y demás, porque la exigencia es mucho mayor, obviamente. Entonces te empiezas a dar cuenta que marcar la diferencia en aspectos donde otros no lo hacen es donde está la clave de esa diferencia, de ese plus que tú tienes, que a lo mejor en igualdad
te gana el otro compañero o el rival. Y en este caso yo cuando estaba en Guadalajara me di cuenta de que tenía que controlar mucho el apartado de nutrición, sobre todo por el tema de las recuperaciones. Porque al final también teníamos copa entre semana y era un examen constante porque competías contra compañeros en que si te dormías, pues jugaba otro compañero. Entonces era como tengo que estar al 100% cada partido de entrenamiento y era un examen continuo. Fútbol al final te das cuenta de parece más simple desde fuera de lo que es un examen continuo cuando cada vez subes más de nivel, obviamente tienes más demanda y más exigencia, y en ese apartado yo ahí me di cuenta que la nutrición era un apartado que te desmarcaba porque aún no estaba tan interiorizado esa figura. Y lo que habéis dicho creo que es muy importante. No solo competíais con otro equipo, con otros jugadores de otro equipo, sino también con los propios compañeros de vuestra demarcación, ¿no? Porque al final esto es una cuestión de quién está mejor en el que juega, ¿no? En ese sentido. Bueno, una cuestión también que me gusta mucho preguntar a los deportistas a los que he llevado es que si había algún mito en la nutrición, en la alimentación, a nivel deportivo, que teníais y que cuando hablasteis, por ejemplo, conmigo, se derrumbó. Porque hay muchos que siempre van a por lo mismo, pero no sé si vosotros tenéis alguno que dijera, ostras, pues cuando yo hablé contigo me acuerdo que me tiraste esto por la borda. ¿O hay alguna cosa así? ¿Recordáis algo? Yo sí que recuerdo que era sobre todo el tema de los hidratos y la pasta. Será un mito, pero yo siempre como que lo controlaba mucho, no hay que comer mucha pasta y yo me di cuenta cuando hablaba contigo de decir, no, es que tienes que comer. Es que no te pienses que vas a engordar por comer más pasta. Es que a lo mejor después de un partido con prórroga o de una Copa del Rey o lo que sea, tienes que comer igual un plato y medio de pasta. Y yo decía, ¿cómo voy a comer eso? Si que acabo hinchadísimo. Pero eso era lo que marcaba la diferencia, donde iba a reponer toda mi energía gastada. Pero yo, con anterioridad o cuando era más joven, pues no me daba cuenta. Y comía lo justito o comía la misma cantidad, y creo que en las cantidades y en este apartado, como te digo, de los hidratos de carbono, pues me daba cuenta de decir, ostras, en este caso Néstor me está demandando que coma mucha cantidad. Y yo al principio digo, es que es mucha comida, pero realmente era la clave. Que luego en tu caso, por ejemplo, me recuerdo que la composición corporal es espectacular. O sea, la masa muscular se incrementó un poco, se mantuvo durante toda la temporada y tus niveles de grasa espectaculares también. Sí, la verdad es que recuerdo el año en el Elche que como te digo, era un año especial para mí por estar en el equipo de mi ciudad, el equipo que todo ilicitano es su sueño. Y bueno, en este apartado, pues teniendo las herramientas de tener al lado nuestro un profesional, en este caso de la nutrición como tú, pues yo lo intentaba aprovechar, intentaba ponerme en tus manos para decir, oye, tengo que prestarme para estar en las mejores condiciones, porque obviamente mi alarma en teoría de exigencia era muchísimo mayor por toda la ilusión que me generaba estar en el escenario que estaba. Claro. ¿Y en tu caso, Aaron, hubo algún mito? El mito sobre todo el que mencionaba él antes, sobre todo que quizá pues durante la semana comías aquí para allá más o menos y con si jugabas por la mañana un buen desayuno ya te liberaba de todos los problemas, estabas perfecto para jugar el partido, o si jugabas por la tarde pues el desayuno y comida, hacerlo perfecto y ahí darme cuenta que todo tenía que ver una relación de todas las comidas que hacías durante la semana para los entrenamientos que te con más carga, con menos carga. Y sobre todo si jugabas a las 12 o a las 5, la cena anterior también. La cena siempre yo veía era muy light y contigo empecé a darle mucha importancia para el día siguiente tener esa gasolina necesaria. Y a lo mejor yo ahí recuerdo ahora hablando que haciendo una buena cena con bastantes hidratos y demás, el desayuno podía hacerlo un poquito más light y llegaba con la sensación que yo quería llegar. Y ahí encontré ese equilibrio. El estómago ahí más vacío. Más vacío, pero ya con la gasolina de antes. Exacto. Sí. Sí, porque es que es justo una de las cuestiones que más se repiten en muchos deportes. El tema de los carbohidratos. Hay como una carbofobia por parte del deportista, hay un miedo a que esto engorda, pero si está ajustado bien a los requerimientos, y en este caso es lo que hacíamos, pues demostrabais que teníais un rendimiento espectacular. Pero en ese momento había que demostrarlo. Oye, pues me he sentido muy bien esto, esto y tal, pues voy a repetirlo otra vez. Ah, pues ya se lo decías al compañero, o el compañero te decía tal, ah, pues voy a hacerlo yo. Exacto. Y así va propagando un poco, ¿no? esa cuestión. Sí. ¿Y crees que hoy en día el jugador profesional o en formación sigue teniendo algunos errores que cuestan de eliminar? Pero jugadores
¿En formación o profesionales? Ambos. ¿O encontráis diferencias? Yo sí te digo, yo tengo un club, una academia de fútbol base, hablando más términos generales, como es la sociedad y demás, hay carencia, hay bastante carencia. No carencia en el sentido de profesionales que tienen alrededor, sino carencia a niveles de interés propio, de intentar o trabajar para llegar a ser alguien importante. Esa carencia sí que la detecto yo a nivel, una academia que tengo, que no tiene la ilusión, las mismas ganas o la misma hambre de si tengo un nutricionista, ¿por qué estás haciendo esto? Lo necesito, tengo un psicólogo, ¿por qué tengo un redactador, tengo un buen fisio? Hay muchas carencias en ese sentido, pero yo creo que va un poquito más por la sociedad. Yo te hablo más a nivel formativo, que es lo que más toco ahora mismo, pero herramientas tienes bastante. Nosotros del grupo sí que tenemos diferentes departamentos, digamos, charlas y formaciones y demás, y pautas incluso para los partidos, torneos, que se las facilitamos. Hay algunos que las toman y las hacen bien, pero me gustaría que demandasen más cosas. Sí, como que hay una especie como de estar tranquilos y no esforzarse quizás demasiado, ¿no? Sí. Teniéndolo todo ya. Pero yo creo que es un poco de la sociedad en el entorno que vivimos hoy en día. Yo donde veo más carencias actualmente, sobre todo, es el tema de la hidratación, que hemos estado comentando que es importante. Están saliendo, creo, que muchas bebidas que son perjudiciales. Desde mi ignorancia creo que no son las más recomendables. No voy a nombrarlas, pero van saliendo bebidas energéticas, bebidas cargadas de mucho azúcar, bebidas que las ponen de moda por ciertos motivos y bueno, creo que el jugador joven está muy abierto a dejarse llevar por modas y por lo que hace la sociedad o el de al lado. O el ídolo. O el ídolo que él tiene. Entonces, a partir de ahí, lo que te digo, que creo que como ha comentado mi hermano Aarón, la hidratación es uno de los temas más importantes y tendríamos que ser más conscientes que desde pequeños o desde edades más juveniles tienen que saber que la hidratación no es una tontería. La hidratación es muy importante y si ingestas bebidas que no son buenas, pues te va a condicionar. A lo mejor no de forma inmediata porque, como hemos dicho antes, no repercute en tantas cosas como cuando eres más mayor, pero sí que va mermando en tu cuerpo y creo que no es positivo. Máxime cuando os dedicáis a una disciplina que se disputa y se entrena en ambientes externos, que está condicionado pues, por el calor o la humedad. O sea, la hidratación tiene que ser clave y no dejarlo en manos de bebidas que quizás no sean las más adecuadas. Para ir terminando, me gustaría que, siendo así muy concisos, que yo sé que lo vais a ser, me gustaría que resumierais en una frase la importancia de la nutrición en el fútbol. ¿Cuál sería esa frase? Que quizás incluso puedan escuchar los jóvenes a modo de consejo. Yo, por el tema de ser vegano, he tenido que, entre amigos, compañeros y demás, argumentar que por qué y dar motivos y demás. Yo te diría una frase así que puede ir como titular: somos lo que comemos. Se la ha quitado. No, está... Ese era en nuestro ámbito, lo tocaba yo, somos lo que comemos y bueno, y como título ese siempre, somos lo que comemos. Y encima entre amigos luego ha quedado así como título también. No, estaba pensando porque resumirlo en una frase es complicado, pero sí que es cierto que lo que comenta mi hermano es importante. Yo también le daría mucha importancia y la frase que me quedaría es los timings sí que importan, los tiempos de ingesta sí que importan. No sé si es la más resumida, pero creo que yo le doy bastante importancia. Los tiempos en base a las circunstancias de cada individuo. Creo que estoy de acuerdo totalmente con lo que habéis comentado. No creo que la cosa más íntima que puede hacer un ser humano es introducir en su cuerpo cosas del exterior, y eso es la alimentación. Y somos nosotros, pues eso, con todos los ladrillos y la energía que nos proporciona la alimentación, pues desde, evolutivamente, pues, desde que éramos bacterias o protozoos, ¿no? Y ahora ya para terminar, sí que es verdad que, bueno, que vosotros os habéis embarcado ya poco a poco en otros proyectos y estáis trabajando ya en ello para seguir sobre todo pues, de manos de siempre pues, del deporte, de la actividad física, de la salud y también de la nutrición. En tu caso, Aarón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes ahora mismo? Pues ahora mismo lidero
junto a mi hermano en la Academia de Fútbol Club Costa City. Llevamos ya 5 años, hemos crecido mucho. Tenemos más de 700 niños, más de 45 equipos, diferentes departamentos. Somos una empresa muy grande donde intentamos formar a personas a través del deporte con todos los valores que hemos hablado aquí, que es un pilar fundamental, uno de los pilares nuestros, que son 3, una metodología en fútbol, el control académico y la nutrición, son los 3 pilares fundamentales nuestros. Y a partir de ahí, pues, embarcado en este mundo empresarial para darle rendimiento y las mejores herramientas tanto a los jugadores, a los entrenadores y a las familias, y a partir de ahí crear personas con unos valores muy parejos a lo que nos transmite el fútbol. Pero van a tener esos chicos un muy buen ejemplo. Ojalá, eso intentamos. ¿Y en tu caso, Johnny? Bueno, yo estoy ahora, hemos abierto un centro de entrenamiento, se llama Tina Origen y bueno, es un proyecto que veníamos desde tiempo intentando desarrollar para ofrecer algo que después de toda la experiencia juntamente con mi socio Carlos López, hemos querido ofrecer al cliente ese apartado del entrenamiento más individualizado, más de manera más concreta que nosotros pues no hemos visto durante nuestra carrera deportiva. Entonces, al final estamos ahora en los inicios y estamos muy ilusionados con la acogida que está teniendo y realmente trabajando e intentando ofrecer el mejor servicio, como te digo, de una manera más individualizada de lo que necesita y requiere cada persona en base, como te digo, a sus circunstancias personales, sus objetivos, y creo que esa es una de las claves donde la persona que busca salud o busca el objetivo que busque va a ser más eficiente cuando realiza su entrenamiento. Entonces, bueno, creo que es un proyecto relacionado con el apartado también del deporte que me ilusionaba mucho. Y como te digo, intentando rodearte de gente que sabe, de profesionales y como te digo, con una ilusión tremenda de poder ofrecer el mejor servicio a la gente. Pues yo creo que van a tener al mejor embajador en este aspecto que eres tú, y tú lo has demostrado. Muchas gracias y esperemos que así sea y estamos teniendo, como te digo, una gran acogida y seguiremos trabajando. Bueno, pues ha sido un placer volver a encontraros en este momento más distendido para hablar un poquito de cosas que hemos hecho, sobre todo de nutrición y aplicada a vuestro deporte, al fútbol. Espero que tengáis mucha suerte con vuestros proyectos, que sigamos en contacto y que os sigáis alimentando también como antes. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Néstor.